La Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 1, versículos 16 al 17, define el Evangelio como la manifestación del poder de Dios para la salvación de todas las personas que creen en Él. De este modo, la Biblia afirma que Jesucristo es nuestro Salvador, es el Redentor de nuestros pecados, por medio del cual podemos establecer una relación con Dios. Ahora bien, la pregunta que se impone es sencilla: ¿por qué Jesucristo es el Salvador del mundo? Ese es nuestro tema hoy aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Desde sus primeras páginas, la Biblia declara la intención de Dios para la humanidad. Dios crea al ser humano para que disfrute la vida a plenitud. Eso lo vemos con claridad en Génesis 1:28, donde Dios bendice a la humanidad y le da autoridad para administrar la creación. Génesis 2 es aún más claro, afirmando que Dios creó las relaciones de pareja para procurar que el ser humano tenga compañía y disfrute de su sexualidad. Eso lo vemos en Génesis 2:18, donde Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y en Génesis 2:24 que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También podemos ver las intenciones de Dios en Génesis 3, donde el ser humano cae en pecado. La primera pareja, que nos representa a todos nosotros, decide violar los mandamientos divinos con tal de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso se encuentra en Génesis 3:5. Después de este acto, Dios va en busca del ser humano y le pregunta: ¿dónde estás tú? Eso se encuentra en Génesis 3:9. Así vemos que Dios no desecha a la humanidad pecadora. Por el contrario, Dios busca a la humanidad perdida con el propósito de bendecirla y restaurarla. Podemos ver estas buenas intenciones divinas en la historia de Israel, particularmente en episodios tales como el llamamiento de Abraham, la donación de la ley y la proclamación de los profetas. En cierto modo, Jeremías 29, versículos 11 al 14, resume las intenciones de Dios para con la humanidad cuando dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Con el tiempo, el pueblo de Israel desarrolló una religión basada en las enseñanzas de la ley de Moisés y en la proclamación de los profetas de Israel y Judá. Empero, esa religión no era monolítica. Para el tiempo de Jesús, el judaísmo estaba dividido en distintos grupos que sostenían doctrinas diversas y en ocasiones hasta contradictorias. El judaísmo normativo estaba dominado por dos grupos. Primero, encontramos a los saduceos, quienes eran los custodios del sistema sacerdotal. Los sacerdotes dominaban el sumo sacerdocio, el templo de Jerusalén y todo el aparato cúltico de Judá. Llevaban a cabo sacrificios de animales y otros rituales que procuraban la comunión entre Dios y la humanidad. Segundo, estaban los fariseos, quienes dominaban las sinagogas. Afirmaban la importancia de la palabra de Dios, estudiando las sagradas escrituras
y las interpretaciones bíblicas de los rabinos. Procuraban la comunión con Dios por medio del estudio bíblico y trataban de cumplir las 633 leyes que los rabinos afirmaban que se encontraban en la Biblia hebrea. Además del judaísmo normativo, encontramos otros grupos judíos que no se conformaban a las enseñanzas saduceas ni a las fariseas. Me refiero a grupos como los esenios de Qumran, un grupo que acusaba al judaísmo normativo de corrupción y colaboración con el Imperio Romano. Los judíos alejandrinos, ejemplificados por Filón de Alejandría, que buscaban armonizar las enseñanzas bíblicas con la filosofía griega. Y otros grupos revolucionarios que deseaban liberar al pueblo de Israel por medio de la lucha armada. Empero, ninguno de estos grupos cumplía a plenitud con la visión profética de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. A pesar de tener líderes religiosos, la masa del pueblo esperaba la llegada de un Mesías, es decir, de un líder ungido por Dios de manera especial para cumplir las profecías de liberación, expresadas en textos tales como Isaías 42 del 6 al 7, que dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. También encontramos profecías de liberación en Jeremías 31 y 33. Esos dos versículos dicen: Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otra profecía de salvación se encuentra en Ezequiel 36 del 26 al 27, que dice: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El apóstol Pablo, quien había sido un rabino fariseo, tiene un encuentro sobrenatural con Jesús y comprende que el maestro Galileo era el Mesías enviado por Dios en cumplimiento de las profecías hebreas. En Romanos 3, Pablo ataca los postulados de la teología farisea, afirmando que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Eso está en Romanos 3:20. El otrora rabino fariseo ahora reconoce que la obediencia a la ley y el esfuerzo ético y moral no es suficiente para transformar el corazón humano. Para cambiar algo hace falta poder. Y para cambiar el corazón humano hace falta poder de Dios. El poder que viene por medio del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de la justicia de Dios en el mundo. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto prometido por Isaías, Jeremías y Ezequiel. Por medio de la obra de Jesucristo, podemos superar las consecuencias del pecado que nos ha separado de Dios. Esta es la buena noticia del Evangelio. Dios nos declara justos por medio de la obra de Jesucristo, quien dio su vida para que usted y yo alcancemos salvación. Jesucristo es el Redentor, es decir, es quien paga la deuda que teníamos con Dios y también con la humanidad. Jesucristo es, pues, nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías, el Cristo, el siervo sufriente, el Salvador, el Redentor. Jesús es quien manifiesta la justicia de Dios
Jesús es nuestro Señor. Por lo tanto, concluimos afirmando que Dios ha cumplido su intención de salvar a la humanidad por medio de la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, enviado por Dios para salvar a toda la humanidad. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.